Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos, en la primera parte. Hemos estudiado una segunda parte en el siguiente trimestre. Pero en esta semana que ya estamos avanzados, tenemos un tema que estamos estudiando, el cual se titula La rendición de Saulo. Y hemos visto cómo se ha ido desarrollando esta historia. Pero ahora quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra de Dios para que nosotros podamos recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el verso número 6. Veamos cómo nos dice allí. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Con este pensamiento vamos a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana nos postramos ante su presencia para pedir que su bendición nos pueda acompañar. Al estudiar su palabra queremos pedir que nos instruya para que podamos aprender lo que Dios quiere hablarnos para este día. Quede con nosotros, denos su buen espíritu y sus buenos ángeles también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al apartado para el día de hoy. Hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Enviado a la Iglesia de Dios. ¿Qué deberíamos aprender de la forma en que Saulo, un orgulloso hombre religioso, se humilló profundamente ante Dios y ante los hombres? Aquí tenemos un asunto muy interesante. Saulo pues se encontró con Jesús, tuvieron su diálogo y le preguntó: ¿qué tengo que hacer? Y le dijo: bueno, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y recordemos que Saulo después había sido hecho miembro del Sanedrín, era una persona importante ya dentro del Sanedrín. Y ahora hay una cosa muy interesante. Ahora él se había llenado de orgullo religioso. Pero Dios tuvo que humillarlo un poco. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este siguiente párrafo, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y allí vamos a leer el verso 7 y verso número 8. Leamos lo que está escrito allí. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco. Vemos aquí que los que iban con él se quedaron espantados. Ellos no vieron nada. El único que vio y que habló estas cosas fue Saulo. Ellos escucharon la voz, pero no vieron nada. Al pasar esto, Saulo se levanta y ahora Saulo no puede ver. Y de esa forma tiene que entrar a la ciudad de Damasco, a donde él estaba dirigiéndose. Y vamos a ver lo que pasó allí. Leamos cómo narra esto el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 472. Pablo creía de veras que la fe en Jesús anulaba la ley de Dios. El servicio religioso de las ofrendas de sacrificios y el rito de la circuncisión, que en todos los siglos pasados habían recibido la plena sanción de Dios. Esto es cuando las personas tenían esto ya por muchos años, la ley de Dios, la circuncisión, todos los ritos, todas las ceremonias. Pablo creía que si la gente creía en Jesús, entonces todo eso sería destruido. Y él no quería que eso pasara. Él creía esas cosas. Ahora, pero veamos qué más. Pero la milagrosa revelación de Cristo infundió luz en las cámaras oscurecidas de su mente. El Jesús de Nazaret, contra el cual luchaba, era de veras el Redentor del mundo. Entonces, Saulo tenía en más alta estima la circuncisión, la ley de Dios y todas estas cosas, pero
no creía que Jesús fuera el Redentor del mundo. Y creía que si las personas creían en Jesús, dejarían de hacer aquello otro, de lo cual tenía mucha estima. Pero Jesús le revela ahora. Y él entendió. Pero veamos ahora qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo, que dice de esta manera. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 472. Cristo le envió a los mismos discípulos a quienes había estado persiguiendo tan acerbamente, para que aprendiera de ellos. La luz de la iluminación celestial le había hecho perder la vista a Pablo. Pero Jesús, el gran médico de los ciegos, no se la restaura. Entonces, él sabía las cosas que él sabía, pues que le habían enseñado los maestros, los fariseos, y ahora le manda con los discípulos, le manda con la iglesia a la cual está persiguiendo él. Parece una ironía. Él tiene que aprender de la iglesia que él perseguía. Pero además de esto, él se queda sin poder ver. Y ahora, Jesús podía haberle sanado en ese momento. Ni bien termina todo, él se levanta y puede volver a ver. Pero no lo hizo de esta manera. Él lo envía a su iglesia. Veamos qué es lo que aconteció ahora. En el comentario bíblico adventista, en tomo 6, en la página 157 y 1057 y 1058, nos dice así: qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Es una de las cosas terribles que hay en la vida, el tener que reconocer nuestra equivocación, tener que cambiar nuestra vida porque lo que habíamos pensado estaba totalmente errado. Esta fue una humillación para Saulo. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué más. Leamos ahora este párrafo. Cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgicamente. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Entonces aquí vemos esta situación. Lo que antes era algo bueno para él, ahora se vino a ser malo. Y su conciencia le redarguía terriblemente, pues se había dado cuenta que todos aquellos que había perseguido, todos aquellos en quienes había consentido la muerte, todos aquellos a quienes él había hecho arrancar blasfemias y confesiones falsas, eran seguidores verdaderamente de el Mesías prometido. Ahora esto repercutía en su mente constantemente y lo redarguía constantemente. Tenía remordimiento ahora de todo aquello que él había hecho. Pero veamos qué más nos dice ahora. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. Aquí tenemos este asunto muy fuerte en la vida de Saulo. ¿Por qué? Porque ahora los fariseos se consideraban justos. Hay cosas que ellos jamás hacían, las mandaban a hacer. Jesús había enseñado que no es apenas la acción lo que nos condena, pero es la acción, el sentimiento, el móvil, el pensamiento. Y ahora Saulo se encontraba que en todas estas cosas él había pensado. Recuerden que en el apedreamiento de Esteban, él consintió, él no apedreó, pero él consintió. Y le pusieron los vestidos a los pies de Saulo, y Saulo estaba de acuerdo con esto. Y él se sentía orgulloso de que él estaba participando. Y Saulo iba por los lugares y entonces perseguía a los cristianos, pero ahora se daba cuenta que esto estaba totalmente errado. Y entonces se encontraba perdido, pecador, no apenas de pensamiento, pero también de acción. Y ahora él se encontraba que estaba persiguiendo también al Salvador. Nos damos cuenta de la situación en la que se encontraba y se veía totalmente condenado. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Describe la experiencia de Saulo durante su ceguera.
Entonces, vamos a ver aquí qué experiencia tuvo Saulo. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Leamos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 9. Allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La Biblia nos llama la atención de cómo fue su experiencia. Imagine, una persona que había ido por todos lados, y es muy duro cuando una persona ve y de repente deja de ver. Pero Saulo estaba sin ver ahora, y su conciencia le estaba redarguyendo. Por 3 días no comió, no bebió. Qué cosa más terrible. Pero veamos cómo nos describe este episodio la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en los Hechos de los Apóstoles, página 97. Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Entonces, estaba pensando lo que hizo cada persona que le encarceló, cada persona que él condenó, cada acto que él hizo. Recuerde que él no veía, así que no había con qué distraerse. Pero él estaba meditando en todo lo que hizo. Fue una cosa terrible lo que estaba pasando. Pero ¿qué más? Vamos a ver. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, podemos ver hasta dónde llega nuestra situación, dónde nos encontramos realmente. Pero además de eso, también podemos darnos cuenta de que la ley de Dios no se enfoca apenas en un aspecto, sino es mucho más amplia de lo que nosotros concebimos. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo nos muestre, entonces podemos ver la magnitud de la ley de Dios. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Esto es, el fariseo sentía que todo lo que él hacía le justificaba delante de Dios, pero ahora Saulo entendió su situación y ahora fue delante del Señor como un niño, aceptando su condición y también pidiendo perdón. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración para terminar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos una vez más agradecidos porque nos permite leer su palabra. Hemos visto las cosas que pasó Saulo. Queremos pedir que nos ayude para que podamos comprenderlas y para que podamos también ser convencidos por el Espíritu Santo de nuestra condición. Permita que podamos comprender estas cosas y que si esta es nuestra situación podamos también prestar atención a las palabras de Dios. Quede con cada uno que ha estado con nosotros, que nos ha escuchado y nos ha visto. Quiera bendecirnos para este día. Denos su buen espíritu y su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.